agenda que tenemos prevista es esta. Vamos a hacer una introducción al mundo digital para saber dónde estamos parados y que se entienda el por qué la evidencia digital toma la relevancia que toma en estos últimos 10 años, en estos últimos 10, 15 años. Vamos a hablar sobre informática forense, sobre el profesional de informática en la investigación criminal, el rol o los roles que le cabe, la evidencia digital propiamente dicha, el modelo PURI, que es el proceso unificado de recuperación de la información, que es la propuesta que traemos justamente para la obtención de las evidencias digitales, y algunas recomendaciones bibliográficas para terminar. Y vamos a empezar con este pronóstico. Ayer charlábamos justamente de este libro Ser Digital de Nicolás Negroponte, que en el año 95 nos decía, ser digital es diferente. No se trata de una invención, sino que está aquí y ahora. Estamos hablando de hace casi 30 años. Podríamos decir que es genético por naturaleza, ya que cada generación será más digital que la precede. Y efectivamente eso es lo que ha ido pasando. Y cada generación se ha ido digitalizando mucho más que la anterior, en un proceso mucho más que lineal, casi geométrico. La explosión de las tecnologías de la información y la comunicación efectivamente ha transformado nuestras vidas, nuestra sociedad, nuestra cultura, y nos ha digitalizado. Y ya nadie duda que somos digitales y que en esto no hay vuelta atrás, somos irreversiblemente digitales. El mundo tal como lo percibimos obviamente sigue siendo un lugar analógico, sigue siendo un lugar que desde el punto de vista macroscópico no es digital en absoluto, es continuo. Sin embargo, está soportado cada vez más. Necesitaría, ahí está, si podemos dejar las diapositivas. Las diapositivas tienen mucho texto, pero como va a quedar el PDF, preferí que quede para que el día de mañana lo puedan leer y tenga alguna hilación, ¿no? Les decía entonces que en cada minuto de nuestras vidas y en cientos de situaciones a diario producimos información e interactuamos de diferente manera con la tecnología de la información y la comunicación. Y obviamente, como se dijo ayer en más de una oportunidad, esta pandemia aceleró ese proceso y acercó inclusive a algunas poblaciones o a algunos colectivos que estaban un poco más ajenos, más lejanos a este mundo digital. Y por el solo hecho de vivir en este mundo digital, consumimos y producimos información permanentemente, o provocamos su producción. Cada vez que mandamos un mensajito de WhatsApp, en definitiva estamos produciendo información digital. Cada vez que posteamos algo en una red social, estamos produciendo información digital. En definitiva, a medida que vamos moviéndonos, vamos dejando rastros digitales de nuestro paso por la vida. Y cada vez que avanzamos y cada cosa que hacemos está soportada o tiene su correlato en alguna información digital, en alguna huella digital que vamos dejando a través de nuestro paso cotidiano, minuto a minuto. Y eso pasa en todo el mundo y en todos y cada uno de los ciudadanos. La informática forense precisamente posibilita la detección y recuperación de esa información digital que sirve de evidencia a la hora de reconstruir un hecho o una sucesión de hechos. En definitiva, la actuación forense en el campo de la informática permite recuperar e ir enhebrando esos hechos a efectos precisamente de decir cómo fueron las cosas, qué fue lo que pasó, garantizando su valor probatorio. Para eso hacemos informática forense. Cuando hablamos de la informática en la forencia, podemos pensar dos grandes campos. El de la informática aplicada, donde la informática como disciplina viene a auxiliar al proceso forense. Entonces ahí aparecen herramientas, producto de la informática, que contribuyen al proceso forense o a la investigación criminal. El hecho de poder procesar, sintetizar, identificar un ADN hoy, gracias a la capacidad de cómputo y a la digitalización de ese ADN, nos permite definir con certeza si se trata de Juan o se trata de María. Y eso
que no es informática forense, nos permite contribuir, auxiliar al proceso de investigación y al proceso forense. Lo mismo en la investigación criminal, todo lo que tiene que ver con simulaciones, saber si el cuchillo ingresó de determinada manera o con qué fuerza. Bueno, eso hoy se puede saber gracias a simulaciones que nos permiten averiguar si efectivamente fue así o no fue así. Y ahí no estamos haciendo informática forense, estamos haciendo un uso de la informática en auxilio del proceso de investigación o del proceso forense. Todo lo que tiene que ver con herramientas de aplicación para la investigación criminal, como los UFED y todo este tipo de aparatos, tienen que ver con esto, ¿no? Y después la informática forense propiamente dicha. Yo trabajo en un laboratorio de investigación y desarrollo de tecnología en informática forense, un laboratorio específicamente dedicado a la investigación y desarrollo de soluciones en este campo, una iniciativa tripartita entre la Universidad FASTA, el municipio de General Pueyrredón, en la ciudad de Mar del Plata, y la Procuración del Ministerio Público de la provincia de Buenos Aires, donde trabajamos específicamente en esto. Y nuestra definición es la aplicación forense de las ciencias informáticas. Es una rama de las ciencias forenses que trabaja con datos que han sido procesados electrónicamente y guardados en un medio computacional. ¿Qué persigue? Persigue descubrir cómo fueron las cosas, qué pasó y cómo probarlo. Es lo que nos permite hacer efectivamente forencia. Es el uso de las tecnologías de la información para recuperar, digamos así, evidencia digital. Aquí tenemos otras dos definiciones, la de Interpol y la del Instituto Nacional de Estándares y Tecnología de Estados Unidos, que van en la misma línea. En particular, la del Instituto de Estandarización dice: el análisis forense digital es el campo de la ciencia forense que se ocupa de recuperar, almacenar y analizar datos electrónicos que pueden ser útiles en investigaciones criminales. A diferencia de la definición de Interpol, acá ya le da un fin a la informática forense. Dice: la informática forense gana sentido en tanto y en cuanto es útil en una investigación criminal. Y obviamente incluye información de computadoras, teléfonos móviles, etcétera, ¿no? La informática forense, por acá vamos a pasar muy rápido, tiene distintas ramas. Y uno puede hacer informática forense aplicando los conocimientos y los procesos en cualquiera de estos campos. Por un lado, la forencia en equipos, la forencia más tradicional, o la informática forense tradicional, lo que se llama computer forensics en la bibliografía, la forencia en dispositivos móviles, la forencia en redes, networking, la forencia en análisis de datos y la forencia en bases de datos. Esos son los grandes nichos o los grandes campos de la informática forense, donde un profesional de la informática se puede especializar. En el laboratorio tratamos de tener especialistas en todos estos campos, ¿no? Algunos datos como para que se den una idea de qué se hace en la informática forense en cada uno de estos campos. En la tradicional, en la computing forensic, hablamos de directamente hacer forencia sobre computadoras y dispositivos de almacenamiento, tanto persistentes como volátiles. Y estas que están acá son algunas de las actividades de recuperación de evidencia digital dentro de este campo tradicional, el primero, de la informática forense. Tiene que ver con la recuperación de archivos, la recuperación de archivos eliminados, la recuperación de archivos eliminados por carving o destrucción, la reconstrucción, la actividad de un usuario en Internet, de un usuario en el equipo, la recuperación y análisis de datos en memoria volátil y herramientas rápidas tipo triage. Lo mismo pasa en mobile, en lo que es dispositivos móviles. Implica la recuperación de la información contenida en un dispositivo móvil. La diferencia es que acá, además de todo lo que tenemos en la informática forense tradicional, aparecen cuestiones de comunicaciones, sistemas de almacenamiento propietarios de cada marca, de cada teléfono, de cada sistema operativo, y una mayor dificultad en el acceso a la información por características propias de seguridad de estos dispositivos. De hecho, los propios proveedores o fabricantes de dispositivos ofrecen como característica distintiva, como valor agregado de su producto, el hecho de la
inaccesibilidad al producto. Es decir, usted tiene un iPhone y si usted tiene un iPhone nadie puede ingresar y nadie sabrá nunca lo que usted tiene guardado acá. Entonces la tarea de hacer forencia sobre esos dispositivos que están pensados específicamente para que nadie pueda ingresar a averiguar lo que tenemos adentro es un poco más compleja, ¿no? Por eso merece un tratamiento particular. Luego lo que es forencia en redes, tiene que ver con la supervisión y análisis de tráfico de la red, en todo tipo de redes, y sirve además para detección de intrusiones, de intrusos. Todas esas que están ahí son tareas que ustedes pueden hacer cuando hacemos forencia en redes. Cuando hablamos de forencia de análisis de datos, estamos hablando de la detección de patrones de comportamiento en los datos estructurados, por ejemplo, en bases de datos o en datos de aplicaciones, para determinar cómo fueron los procesos con los que se produjo esa información o con los que se manipula esa información y a partir de ahí ir sacando conclusiones. Si uno puede sacar patrones a partir del análisis de datos, puede sacar conclusiones, ¿no? Y ahí, todas esas que están abajo, de vuelta, yo, como tengo poco tiempo, no voy a entrar en el detalle, pero todas esas son actividades propias de la forencia en análisis de datos. Y cuando hablamos de forencia ya en base de datos propiamente dicha, ya no estamos hablando de forencia en cuanto al análisis, estamos hablando de recuperar o del estudio de la información propiamente dicha y de todos los metadatos que la base de datos nos provee respecto de esa información que está guardada en el banco. Análisis forense de timestamp de registros, guardados en caché, todos los logs, todas las auditorías, ¿no? Con eso tenemos entonces un conjunto de ramas de la informática forense y obviamente todas esas tienen que trabajar en forma articulada, porque si yo lo que quiero es enhebrar un proceso en búsqueda de una evidencia, voy a tener que pasar por un dispositivo móvil, por una computadora, por una red, por varias instancias y en cada uno de esos pasos habré dejado rastros y entonces tengo que ir recuperando todos esos, articularlos, integrarlos como piezas de un rompecabezas a la hora del análisis. Ante la ocurrencia de un hecho en el que interviene un dispositivo, obviamente se requiere de la actuación de profesionales expertos en estos temas para poder detectar y recuperar las evidencias respetando claramente las buenas prácticas. Y acá aparece un par de temas que son importantes. Hay que tener conocimiento de esto, pero además hay que respetar determinadas prácticas y determinado marco que está definido por la ley que nos obliga a trabajar de determinada manera. Con esto, y en este contexto del mundo digital que nos pronosticaba Negroponte hace 25 o 30 años, lo que está pasando hoy es que la demanda de pericias informáticas o de actuación forense por parte de la justicia es cada vez mayor y crece permanentemente y crece más que linealmente, dado que los rastros digitales se multiplican y son cada vez más importantes y determinantes de la investigación. Ya no solo de aquellos delitos que podríamos llamar informáticos, sino que en cualquier investigación aparece la evidencia digital como componente. Hoy uno llega al lugar del hecho y encuentra el cadáver con el cuchillo ensangrentado y las huellas dactilares de la persona que lo acuchilló, y lo primero que dice el investigador es: secuestren el celular, que quiero saber cuál fue el móvil, con quién habló, qué posteó, en qué redes está. El abordaje de la investigación criminal supone recuperar determinadas evidencias que ayudan a esa investigación, aunque tal vez con el cuchillo hubiera sido suficiente, o hace 30 años hubiera sido suficiente, ¿tá? Entonces hoy la evidencia digital es imposible, es ineludible para el sistema judicial. Y cada vez la vamos a encontrar más, no solo en forma directa, sino como indicios. Entonces es imprescindible trabajar esto. Como les digo, hoy la justicia no puede mantenerse ajena a esto. Tal vez hace 20 o 25 años había algunos operadores de justicia que decían: no, pero esto es muy lejano, no, esto no nos va a pasar a nosotros. Nosotros nos faltan 50 años para esto. Y llegó mucho más rápido de lo que nos esperábamos, y llegó sin encontrarnos preparados, de hecho sin tener peritos preparados o profesionales especialistas en estos temas. Entonces hay ahí una demanda fundamental. El profesional de la informática forense
debe, como decíamos, obtener evidencias para reconstruir la real sucesión de los hechos estudiados. Y debe trabajar, ese perito informático, con diversas tecnologías, diversos métodos de almacenamiento, distintas tecnologías que además naturalmente eliminan evidencias, porque hay tecnologías que están hechas específicamente para eso. Mecanismos de protección de la información, ausencia de herramientas específicas, porque a veces no está la herramienta que yo necesito para recuperar determinada información. Herramientas que cubren solo una parte del proceso, un proceso, diferentes sistemas de criptografía a los que hay que, con los que hay que negociar, con los que hay que trabajar. Y otros obstáculos, y todo eso que está dentro del campo de la informática, siempre dentro de un proceso reproducible de adquisición, examinación, análisis, preservación y presentación de la evidencia para que tenga valor probatorio. En un marco procesal como el que planteaba Brenda ayer, que nos impone una especie de corsé a la tecnología y nos dice, sí, todo lo que usted puede hacer está bien, pero no se olvide de esto, 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 tenga en cuenta esto, tenga cuidado en esto no lo puede hacer, por más que la tecnología lo pueda, procesalmente no se puede. Esto no se puede, esto no se puede. Entonces, en ese contexto nos tenemos que mover. Es una tarea compleja la del perito. Obviamente, demanda de personal específico, entrenado para esto, que pueda actuar metódicamente, y este es un concepto fundamental, que pueda mantener la cadena de custodia, también lo comentaba ayer Brenda, que no contamine la prueba, que cumpla los principios forenses básicos y que tenga todos estos conocimientos que aparecen ahí, de sistemas operativos, porque ahí aparecen nuevos productos, nuevos protocolos permanentemente, dispositivos, redes, comunicaciones, aplicaciones y bases de datos, viejas y nuevas técnicas de análisis y recuperación. Y aquí aparece todo lo que es la inteligencia computacional hoy para ver y analizar sobre todo grandes volúmenes de datos. Yo tengo que encontrar una foto, pero tengo 3 millones de fotos. Bueno, ¿qué voy a hacer? ¿Me voy a poner page down, viendo foto por foto, los 3 millones de fotos? Bueno, necesito herramientas que me agilicen esos procesos. Y toda esa es la tarea que tiene que llevar adelante el profesional de la informática. Y obviamente esto se retroalimenta con la seguridad informática y la ciberdefensa. ¿Por qué? Porque si yo hago informática forense y puedo saber lo que pasó, puedo relatar los hechos, mire, entraron por acá, hicieron esto, luego pasó esto, bueno, entonces yo ya puedo prevenir que no vuelva a ocurrir. Sé qué medidas debo tomar para que eso no vuelva a pasar. Y ahí viene esta retroalimentación mutua y esta simbiosis con la seguridad informática y con la ciberseguridad en general. Se requiere entonces de profesionales calificados, pero que tengan además una determinada expertise en función de la tarea que van a llevar adelante. No todos van a estar en todo el proceso. Entonces aparecen diferentes roles. Nosotros identificamos en primer lugar el rol del asesoramiento. El rol del asesoramiento para el profesional de informática en la investigación criminal tiene que ver con que el director o el director de la investigación puede necesitar la opinión de un experto para desarrollar las tareas investigativas o probatorias. El fiscal dice, bueno, tenemos que investigar esto y ¿por dónde arrancamos? ¿Qué pido? ¿Qué secuestro? ¿Qué averiguo? ¿Por dónde voy? ¿Dónde tengo? Bueno, entonces necesito un informático que me diga, no, mira, tenés que mirar acá, podés mirar acá. Entonces ese rol es el rol de asesoramiento. En ese rol de asesoramiento, las preguntas que surgen son estas. ¿Dónde se puede encontrar la evidencia digital? ¿Cómo planificar un secuestro? ¿Dónde encuentro esa máquina? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Dónde están los datos? ¿Están en esa máquina? ¿Están en la nube? Bueno, todas esas son las preguntas que hay que hacerse en esta primera instancia y tienen que ver con un rol del informático como asesor, el rol de asesoramiento llamamos. Un segundo rol es el rol de investigativo y es la colaboración en la instrucción. Es decir, el informático que aporta a partir de su conocimiento ayuda para mejorar el proceso de investigación. Ahí interviene, por ejemplo, para el secuestro de equipo, para los volcados de memoria, las obtenciones de memoria de imágenes en disco. Ahí ya el especialista está colaborando en el proceso de investigación propiamente dicho. Y después está el rol pericial, el tradicional rol pericial de cualquier perito, pero en este caso aplicado a las ciencias informáticas. El especialista informático aporta sus conocimientos especiales para conocer o apreciar algún hecho o circunstancia pertinentes a la causa, y entonces ahí entramos ya con lo que es la adquisición, la extracción, análisis y presentación de la evidencia digital. Todo lo que llamamos habitualmente la recuperación de la evidencia digital.
Entonces hasta ahí tenemos el mundo digital y el rol del informático dentro de la justicia en este proceso de recuperación de la evidencia. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de evidencia? Porque venimos hablando de evidencia desde ayer y desde hoy. Yo les voy a dar el concepto de evidencia desde el rol de vuelta, desde la informática, siempre mirado desde la informática, que tiene que compatibilizar con esto que veíamos ayer con Brenda, desde el lado legal, ¿no? Es cualquier información almacenada o transmitida en formato digital útil en la investigación judicial. ¿Se acuerdan que el Consejo de Estandarización de Estados Unidos hablaba de esto? Útil en la información, en la investigación judicial. Y reside en un soporte físico, pero no es el soporte físico en sí. No es el disco rígido, no es el pendrive, la evidencia digital, sino está soportada por, ¿no? Lo que tenemos que ir a buscar es la evidencia propiamente dicha. Y ahí tenemos dos tipos de evidencia. La evidencia de transición, aquella evidencia que actúa como un medio para, por ejemplo, una dirección IP, que tiene más bien una función orientadora. Vamos por acá. No es la evidencia propiamente dicha, pero me ayuda a. Y después la evidencia probatoria, la de la evidencia digital propiamente dicha. Ahí sí ya podemos hablar de prueba en juicio. Y ahí esa función probatoria, bueno, acá en realidad más que una tablet es un archivo dentro de una tablet o dentro de un celular, ¿no? La tablet sería el medio. ¿Qué características debe tener esa evidencia digital? Algo vieron ayer también. Es intangible en este caso. Es preciso utilizar técnicas de resguardo de su integridad, por esto de que comentaba ayer Brenda, de que no se puede modificar. Y puede duplicarse tantas veces como sea necesario, siempre que las copias sean idénticas a la original, cosa que no pasaba con el cuchillo ensangrentado. No podíamos replicar 20 veces el cuchillo. Bueno, ahora sí tenemos esa chance. Entonces estas son características propias de la evidencia digital. En el tiempo también hay diferentes tipos o diferentes miradas de esa evidencia. Y hay dos contextos temporales diferentes, el frío y el caliente. El contexto de sistema apagado, donde estamos hablando de datos persistentes, por ejemplo, base de datos, equipos y dispositivos móviles, dentro de la clasificación que vimos más temprano, y el sistema en vivo o el sistema en caliente, donde estamos hablando de datos volátiles. Y ahí entonces estamos haciendo forencia en memoria o forencia en red, estamos mirando lo que está pasando en el instante, instantáneamente, ¿no? Y si no lo miramos en ese instante, lo perdimos, porque pasó en ese instante. En cambio, en la persistente tenemos la chance de volver a mirarlo, de mirarlo más tarde, y el contexto temporal o la variable temporal del contexto desaparece como preocupación. También voy a pasar rápido en esto, porque también Brenda me allanó el camino ayer en algunos de estos puntos, pero estos son principios generales que deben mantenerse en la evidencia digital. Tiene que haber relevancia, es decir, tiene que servir para algo, tiene que ser útil, insisto en el concepto de utilidad, porque tampoco es que todo bit que anda dando vuelta es una evidencia digital, y entonces tráiganme todos los bits que encuentren en cualquier lugar, no es eso. No ser sobreabundante o superflua, y este principio opera fundamentalmente como criterio de selección de la evidencia. Tiene que ser suficiente, deberían ser suficientes para lograr los fines de la investigación, el valor probatorio que pretendemos. Tiene que tener validez legal y para eso tiene que cumplir con todos los aspectos procesales que nos impuso ayer Brenda y nos decía esto y esto. Cuando uno lo mira desde la informática, diga, no, pero esto lo puedo resolver de otra manera. No, así no, porque el Pacto de San José de Costa Rica dice que esto así no se puede hacer. Uy, entonces es más difícil. Tengo que buscar otras herramientas, otras técnicas, otro camino, tengo que documentarlo, la cosa se hace más compleja. Para darle validez legal, se hace más compleja, ¿no? Siempre los ingenieros podemos encontrar un atajo y una forma más rápida desde lo técnico, pero hay que ponerlo en este contexto. Y entonces el respeto a estos principios hace, como decía hoy, más complejo el proceso informático o del informático forense. Y tiene que ser confiable. Para esto tenemos que garantizar que el proceso sea auditable, repetible, reproducible y justificable. Si no podemos garantizar estos principios, entonces tenemos debilidad en la evidencia y probablemente no sea tal, no tenga valor probatorio. ¿Qué principios forenses debemos respetar? Evitar la contaminación, controlar la cadena de custodia y actuar metódicamente. Y este tercer punto es el fundamental.
porque en el actuar metódicamente está la clave de que esto no sea nulo y tenga valor probatorio. El análisis forense trata de extraer información significativa, evidencia digital, manteniendo las huellas evidenciales, es decir, sin modificar nada de lo que realmente tenemos como evidencia. ¿Qué hay que tener en cuenta para evitar la contaminación? Como mínimo estos aspectos. Minimizar el manejo de los dispositivos originales, minimizar el manejo de la evidencia digital potencial, porque lo que estamos manipulando todavía no sabemos si es una evidencia, por eso hablamos de evidencia digital potencial. Es más, de hecho, la persona que por ahí la está manipulando ni siquiera sabe lo que está manipulando. ¿Está? Siempre que sea posible trabajar sobre la imagen forense y no sobre el original, responsabilizarse de los cambios realizados y documentar todas las acciones, que todo quede en actas y todo pueda ser demostrado y todo quede logueado, pero en papel y firmado, debidamente suscripto. Y no actuar más allá de las competencias. No caer en la tentación de, y ya que estamos, y mira qué bueno, ¿y por qué no? No ir más allá de las consecuencias. Cuando hablábamos del proceso, ya no de la evidencia, sino del proceso, decíamos que tiene que ser auditable, repetible, reproducible y justificable. Auditable, documentar todas las acciones que realizan y justificar sus decisiones en cada etapa del proyecto, en todas las etapas. ¿Para qué? Para que cualquiera que venga y me pregunta, ¿qué fue lo que hizo? Mire, hice esto, todo esto hice. ¿Está? Que sea repetible, es decir, que se puedan obtener los mismos resultados si se aplica el mismo procedimiento con las mismas herramientas, en las mismas condiciones, dentro de un mes, dentro de 2 meses o en cualquier momento. Es decir, vuelvo a llevar adelante el mismo proceso y llego al mismo resultado, con la misma herramienta, todo exactamente igual y es repetible. ¿Está? Que sea reproducible, acá ya aparece una complejidad adicional. Se deben obtener los mismos resultados si se aplica el mismo procedimiento, pero con otras herramientas. Dice, pero no me apliques este software, porque este software, que es privativo y yo desconozco cómo funciona, no me dan muchas garantías. ¿Por qué no aplicamos este otro software que es de código abierto, que yo sí sé cómo funciona, yo sí confío en él y quiero ver si llegamos al mismo resultado? Si logramos eso, entonces podemos decir que es reproducible. ¿Está? Entonces ya ahí estamos dando garantía al proceso porque aplicado otro software de la confianza de quien lo podría cuestionar, alcanzamos el mismo resultado. Y por otro lado que sea justificable, es decir, se puede poder demostrar que todas las acciones y los métodos utilizados son el mejor curso de acción posible, que hicimos todo esto bien, conforme a un método, y que era la mejor opción. Entonces, de esa forma podemos dar garantía del proceso. Y aquí, para poder dar estas garantías, lo fundamental es tener un método. Si nosotros hacemos esto a tontas y a locas, azarosamente, y hoy lo hacemos de una manera, mañana lo hacemos de otra, pasado con otra herramienta, entonces estamos en problemas. Y entonces no vamos a cumplir estas características del proceso. Y aparece ahí entonces lo fundamental del proceso, que es precisamente el método, y en la condición que da garantía respecto del proceso. Así surge lo que nosotros llamamos PURI, Proceso Unificado de Recuperación de la Información. Surge de la necesidad de tener un proceso unificado, un método que pueda respetar todos estos principios que vimos y que se lo pueda aplicar ingenierilmente de forma tal de garantizar que la evidencia cumple con todas estas características y principios y que el proceso cumple con todo esto. Ese proceso unificado surge allá por el año 2010 por demanda de 2 peritos judiciales de la provincia de Buenos Aires, los 2 primeros peritos informáticos de la provincia de Buenos Aires, que vienen un día a mi oficina, lo comentábamos ayer, y dicen, Roberto, esto es un caos, no puede ser. Nos llueven pericias, nos llueven pedidos de todos lados, si lo agarra uno lo hace de una manera, lo agarra otro lo hace de otra manera, uno usa una herramienta, el otro usa... Dice, necesitamos ordenarnos. Nosotros teníamos un grupo de investigación en sistemas operativos que conocía muy bien el proceso de recuperación de la información en bajo nivel, porque conocíamos muy bien cómo los sistemas operativos trabajaban, pero no teníamos método. Éramos buceadores de aguas profundas que sabíamos cómo jugar ahí abajo, pero necesitábamos transformar eso en un método, en un proceso. Y así surge entonces el proyecto PURI y el diseño técnico de este programa, de este proceso unificado de recuperación de la información en el año 2011. En el año 2014
a partir de una demanda específica de la Procuración de la Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aires, que ante un caso determinado, donde claramente era culpable la persona, el imputado, pero hubo errores de procedimiento en el proceso de obtención de la evidencia digital. La evidencia, que era totalmente incriminatoria, quedó nula y el tipo salió caminando por la puerta. Entonces nos llamaron y dijeron, miren, esto no puede ser. Esto no puede ser que por un error en el perito esta persona quede libre. Entonces, ustedes que desde la ingeniería saben cómo hacer esto y ya han definido un proceso técnico de ingenieros para ayudar a los ingenieros a que esto funcione, ¿por qué no nos ayudan y lo transformamos en un documento, en un protocolo oficial? Y ahí nos sentamos los ingenieros de un lado de la mesa y los abogados del otro lado de la mesa, fiscales, secretarios y miembros de la justicia, y nosotros decíamos, ¿podemos hacer esto? No, esto no se puede. No, ¿podemos hacer esto? No. Primero hay que hacer esto, no, primero hay que hacer esto otro. No, pero hay que notificar, no, pero... Y la verdad que los primeros meses fueron complicados hasta que logramos un lenguaje común, una cohesión en el equipo, y eso dio lugar a lo que llamamos País PURI, que sobre el proceso PURI, el proceso unificado de recuperación de la información, se construyó, se diseñó un protocolo de actuación en informática forense. Entonces, ese modelo técnico de ingeniero para ingenieros, le agregamos una capa judicial que daba garantía del proceso y de cada uno de estos principios que vimos para fortalecerlo y que nos sirva para ya no recuperar información, sino recuperar evidencias digitales válidas. ¿Tá? Se potencia esto y en el año 2014 se culmina, durante todo el 2015 se prueba en 2 departamentos judiciales de la provincia y en el año 2016 se formaliza la Guía Integral de Empleo de la Informática Forense en el proceso penal en la provincia de Buenos Aires, basada en PURI. Entonces, todo este proceso que nosotros habíamos desarrollado y que fue validado en el ámbito de la justicia, se formaliza y se transforma en una guía. No en un protocolo, porque no todos los departamentos judiciales de la provincia estaban en condiciones de cumplir con esto. Entonces, la decisión de la procuradora, muy acertada, fue: hablemos de una guía y no de un protocolo para que no sea algo de carácter obligatorio en la aplicación. Si no, dejamos a todos los que están por debajo de la vara, porque no tienen laboratorios ni peritos forenses calificados, fuera de la formalidad. Entonces aparece como guía en el 2016 y en ese mismo año 2016, a partir de esta experiencia y otro bagaje que veníamos teniendo el grupo, sale el libro El rastro digital del delito, que sigue siendo el libro de texto de evidencia digital y de proceso de recuperación de la información más reconocido en la Argentina, el único que aborda este tema y que hoy es bibliografía obligatoria en todas las carreras de criminalística. Ese mismo año 2016 se aprueba por resolución de la Corte la aplicación de esta guía y entra en vigencia. Luego la historia es larga, no voy a entrar en detalles, pero aparece la familia PURI, aplicamos PURI ahora a la nube, aplicamos PURI a los teléfonos celulares, aplicamos PURI hace una semana, terminó el proyecto de PURI en Internet de las Cosas. ¿Para qué? Para validar el mismo proceso, cualquiera sea el escenario, y en cualquiera de las ramas de la informática forense que vimos más temprano. Ese modelo fue utilizado como referencia en otras provincias y en otros países. De hecho, Ecuador en el 2017 emite su propia guía para todo el país, tomando como referencia esto en un proyecto de investigación conjunta entre nuestra universidad y la UNIAN desde Ecuador. En el año 2019, ya teniendo el protocolo, teniendo el proceso unificado y sabiendo cómo se debía hacer una pericia, aparece la guía de diseño, implementación y gestión de laboratorios. Es decir, ya sabemos cómo se hace una pericia. Para eso necesitamos un laboratorio que cumpla con determinadas características. Entonces, también con otro proyecto de investigación diseñamos una guía que mira todos los aspectos que se deben considerar en un laboratorio forense para poder llevar adelante este proceso respetando las garantías, ¿no? Y luego de que ese proceso y ese laboratorio ya estaban definidos, trabajamos en lo que es la implementación de sistemas de calidad para garantizar que en ese laboratorio los procesos que se llevan adelante, son los que están en la guía, cumplen con el modelo y la guía integral que pone la justicia. Entonces,
definimos el proceso técnico informático, el protocolo con el agregado legal, luego la plataforma en términos de laboratorio donde este proceso puede darse y luego los sistemas de verificación y aseguramiento de la calidad para esos laboratorios para que ese proceso pueda darse. Ese es el devenir de este PURI y la ampliación de este PURI a procesos civiles, comerciales, laborales y de familia es el proyecto que tenemos en curso y aquí fue la Junta Federal de Cortes Supremas de nuestro país la que nos solicita, a partir de esta experiencia que ya sabemos que funciona en el ámbito penal, vayamos a extenderlo a todos estos otros ámbitos, ¿no? Y entonces hoy estamos trabajando en el laboratorio específicamente en ese tema. Esta es una foto de la guía que para nosotros fue importante porque fue darle carácter formal a esto. Y voy a pasar muy rápido en esto, que es el índice de la guía, sobre todo para que ustedes vean qué cosas hay que tener en cuenta cuando uno redacta una guía para este tipo para la aplicación de la informática forense en el ámbito judicial, que en definitiva es el título de la charla, ¿no? Una introducción, las consideraciones generales, donde definimos todos los conceptos básicos, algunas de estas cosas que estuvimos viendo recién. Luego, lo que es la etapa de identificación, concepto y requisito, los medios, las cuestiones de jurisdicción y competencia, el perfil de quién es el responsable y los pedidos de injerencia. La adquisición en medios de almacenamiento persistente, las labores periciales, qué cosas debe hacer un perito, cuál es el marco procesal, cuáles son los deberes que tiene, los límites legales y las instancias o etapas. Los actos y formalidades iniciales, la elaboración, la preparación del análisis, el análisis, la interpretación y la elaboración del dictamen pericial, tanto en su contenido como en su forma y redacción. Y no termina con el informe, ahora hay que ir a presentarlo. Y entonces también la presentación del perito en el juicio oral, cómo prepararse, cómo llevar adelante la declaración. Se imaginan que a los ingenieros les cuesta un poco el tema de la comunicación, más todavía si nos meten en un ámbito judicial con jueces y todo, bueno, la cosa se complica, hay que estudiarlo, hay que prepararlo, hay que llevar adelante un esquema de la presentación. El destino de las evidencias, esto ya terminó, pero ¿qué hacemos con todas estas evidencias? ¿Qué hacemos con la copia forense? ¿Dónde almacenamos? ¿Dónde guardamos? ¿Cómo guardamos? ¿No? La tarea de recolección, la adquisición de datos volátiles y la cadena de custodia. Todas estas cosas deben estar presentes cuando uno elabora una guía. Son aspectos fundamentales, imprescindibles en una guía. Si nosotros tenemos cubierto todos esos aspectos, entonces podemos decir que tenemos un proceso unificado que cumpla con todas estas características que vimos hoy, ¿no? Y después algunos anexos. Anexo de evidencia en medios tecnológicos, de actas y formularios. Ahí está el formulario de cadena de custodia que alguno preguntaba ayer, que esto lo pueden descargar directamente de ahí, tomarlo como referencia. Todos los anexos de técnicas y herramientas, consideraciones, un glosario para que cualquiera que lea esto sepa que nos estamos refiriendo a lo mismo, sea abogado, sea perito, sea informático, sea psicólogo, que todos entiendan lo mismo cuando hablamos de cada uno de estos temas, ¿no? Todas estas cosas deben estar y obviamente las fuentes bibliográficas y normativas. Esto es entonces cómo partimos de la evidencia digital, del proceso técnico y llegamos a una guía de actuación. Y ahora, estos últimos minutos, voy a ir rápido, sobre el modelo PURI para que vean en términos de proceso a qué nos estamos refiriendo. PURI es un modelo que define objetivos, describe métodos y propone una correlación de acciones. Está estructurado en fases, actividades, tareas, técnicas y herramientas. ¿Por qué? Porque dentro de cada fase se deben desarrollar determinadas actividades, dentro de cada actividad determinadas tareas, y para cada una de esas tareas hay diversas técnicas y diversas herramientas. Y a veces hay técnicas pero no hay herramientas, habrá que desarrollarlas, o a veces hay técnicas más efectivas que otras, o a veces hay técnicas que son menos efectivas pero tienen herramientas, entonces hay que ir jugando con eso, ¿no? Dado un caso determinado, el modelo PURI lo que propone es que haya una primera instancia de relevamiento del caso, de análisis, de estudio, una segunda de recolección, una tercera de adquisición, luego la preparación, el análisis y a partir de ahí la presentación. Y este es un ciclo que se va dando
para cada caso, ¿no? Estas etapas son las que tenemos que llevar adelante en cada caso. Acá lo ven un poco más desagregado. Yo no leo nada, supongo que ustedes tampoco, que es lo que dice acá. Pero acá tienen un resumen de, para cada una de estas fases, cuáles son las actividades que se deben llevar adelante. Como les dije, porque tengo poco tiempo, voy a ir muy rápido, pero les voy a dar un panorama de cada una de estas fases para que entiendan en qué consiste este proceso. La fase de relevamiento abarca la investigación que se realiza para conocer el caso a trabajar. Es decir, antes de comenzar a trabajar hay que estudiar, hay que analizar, hay que explorar, hay que hacer este relevamiento. En un entorno judicial se corresponde con las medidas de exploración del caso. En esta fase se identifican los posibles objetos contenedores de datos de interés susceptibles de transformarse en una evidencia digital. Ahí hay que considerar aspectos como la volatilidad de los datos, los objetos de interés, los objetos que pueden ocultar información o cuya función no sea evidente, la suficiencia de la evidencia y todo eso, ¿no? Estas son las actividades en esta fase de relevamiento, la identificación de la documentación, la estructura, y se utilizan técnicas como pedidos de oficio, exploración en Internet, técnicas de OSINT, para tener un panorama un poco más amplio y saber qué ir a buscar, dónde ir a buscar, qué es lo que estamos tratando de recuperar. La fase de recolección comprende las tareas para hacerse de las evidencias potenciales, porque todavía no sabemos si hay evidencias o no y cuáles son esas evidencias. Por medio, obviamente, de la recuperación de los soportes que contienen esas evidencias potenciales. Abarca las acciones de las medidas necesarias para obtener los objetos, los equipos, los medios de almacenamiento, sobre los cuales se trabajará posteriormente. Y ahí hay que tener en cuenta la presentación espontánea, porque puede venir algún tercero a traer un soporte y decir, miren esto porque me parece que acá está la clave, no se pierdan esto. El proceso de allanamiento, es decir, qué vamos a tener que secuestrar, cómo lo vamos a tener que secuestrar, con qué metodología, qué riesgos aparecen en ese proceso de allanamiento, porque podemos actuar mal en el allanamiento y romper algo que nos sirve, ¿no? En esta fase de recolección tenemos el secuestro, el embalaje y el transporte, hay que asegurar la escena, identificar, fotografiar y filmar, de vuelta siempre, todo en la medida de lo posible tiene que quedar documentado, claramente documentado, indubitablemente documentado, si puede ser firmado por un testigo, como planteaba Brenda ayer, mucho mejor. Identificar los elementos, evitar la contaminación, clasificar, embalar, rotular y cuidar la cadena de custodia. El ejemplo que daba ayer de, bueno, tenemos que poner las fajas, todo ese tipo de cosas son fases, son actividades o consideraciones a tener en cuenta dentro de esta recolección. Es la etapa donde aparecen mayores riesgos. Riesgo de, por ejemplo, no visualizar todos los equipos de la evidencia, roturas no intencionales, secuestros no autorizados, apagado del dispositivo, no lo tendríamos que haber apagado, eliminación de la evidencia digital en forma remota y no me di cuenta, acceso indebido a la información, bloqueo de dispositivos móviles, que nos va a complicar la vida el día de mañana. Todos estos son riesgos que pueden ocurrir cuando estamos recolectando. Las consideraciones son estas que vimos, que, insisto, Brenda ayer me allanó el camino en muchos de estos temas. La suficiencia de la evidencia, podemos hacer adquisición, notas, actas de secuestro, cadena de custodia y la preservación del soporte en el cual la evidencia digital habita o reposa, ¿no? Luego viene la fase de adquisición, que comprende las tareas para recuperar las evidencias potenciales de los soportes. Es una fase técnica en la que se realizan las copias forenses, se adquieren las imágenes de los medios de almacenamiento, justamente para poder trabajar sobre esas copias y no sobre el original y no alterar el original, ¿no? Siempre bajo la garantía de que es una copia fiel del original, con el mismo hash y con todas las medidas en ese sentido. Inicia las tareas en esta fase propias de los técnicos y se realiza en el ámbito del laboratorio de informática forense. Hay que tener en cuenta estas consideraciones, los medios persistentes, los volátiles, el tráfico de la red y si se altera o no el soporte original. En el acta de pericia hay una descripción pormenorizada, fotos, imágenes resultantes y hashes, insisto, en este tema porque es el que nos va a permitir garantizar que luego haya una consistencia. Respecto del laboratorio, porque acá el laboratorio empieza a ser empieza a tener un papel fundamental, porque no puedo hacer las cosas bien si no tengo un espacio adecuado
en términos no solo físicos, sino de infraestructura tecnológica, de infraestructura humana, que me permita llevar adelante este proceso. Entonces ahí el laboratorio tiene que estar conforme a recomendaciones y guías, tienen que respetarse los roles de actuación, tiene que haber duplicadoras, insistimos en la conveniencia de trabajar con herramientas open source, no por una cuestión de costos solamente, sino por una cuestión de posibilidad de actualización y fundamentalmente porque si yo tengo una herramienta open source puedo dar cuenta, puedo rendir cuenta de qué es lo que hace esa herramienta. No es una caja negra, sino una caja blanca. Sé lo que está pasando y por ende puedo garantizar que lo que salió no fue una manipulación de lo que entró, ¿está? Y ese es un aspecto fundamental. Bueno, obviamente tiene que haber una estructura en ese laboratorio y tienen que considerarse aspectos de firewall, redes de laboratorio que estén separadas, que no haya contaminación, que no haya ataques, bueno, que no haya comunicación y la implementación de VPN para acceso remoto si fuera necesario. Luego vamos a la fase de preparación, que es una instancia técnica también dentro del laboratorio de informática forense, que involucra las tareas en las que se prepara el entorno de trabajo de acuerdo al caso a analizar. Acá depende de si vengo de redes, vengo de móviles o de dónde vengo, este proceso va a ser clave y es la fase estructural, ya que implica la reflexión del forense y la selección de las herramientas apropiadas de acuerdo a las tareas que se debe realizar. Acá es donde pensamos y decimos, ¿qué hacemos? ¿Qué vamos a buscar? Tenemos 3 millones de fotos. ¿Qué es lo que estamos buscando? ¿Está? Luego de esa reflexión, de ese trabajo de preparación y ya con una hoja de ruta conceptual de lo que queremos hacer, vamos a la fase de análisis propiamente dicho, que comprende las actividades de extracción de la evidencia y luego, ya ahí sí hablamos de evidencia, y luego su análisis, ¿no? Es decir, la exploración, búsqueda y descubrimiento de la evidencia, la extracción de la información de las copias forenses, la selección de la potencial evidencia digital y el análisis en relación al caso y a los puntos de pericia que me dieron o a los requerimientos en particular. Y en esta fase, obviamente, se recurre a determinadas herramientas que facilitan la tarea del perito en esta etapa, como les decía. Si yo tengo que mirar 3 millones de fotos para encontrar la foto clave, que es la que determina la evidencia digital, bueno, necesito ayuda de herramientas porque no puedo estar solo mirando con page down dándole, y este era un proceso que antes se hacía así. Bueno, hoy hay herramientas que nos agilizan este proceso. Hay que considerar si es pertinente, si responde a los puntos de pericia y qué es y qué no es una evidencia digital, ¿no? Luego la fase de presentación, que es la fase final, que comprende las actividades vinculadas con la presentación de las tareas realizadas, porque tengo que ir a decirle, mire, esto es lo que encontré, esto es lo que yo veo, esto tiene tales características, estos son los resultados obtenidos, esta para mí es evidencia, esta también, la consideración de la evidencia como tal la va a poner la justicia, no el perito, pero bueno, él es el que va a decir, usted me pidió esto y yo le traigo esto conforme su pedido. No hice lo que se me ocurrió, sino que hice lo que usted me pidió y esto es lo que encontré. Ahora usted manéjelo. Y ahí obviamente hay que armar la presentación, tanto escrita en el informe, donde hay que tener ciertas precauciones, como para la exposición oral. ¿Qué temas hay que tener en cuenta en esta fase? El armado del informe, la preparación del informe, si lo imprimo o no lo imprimo. Bueno, obviamente todos los anexos documentales de todo este proceso que seguimos, donde cada acta y cada paso que dimos y fuimos documentando, yo lo voy a anexar de forma tal de dar garantías a este proceso, como decíamos más temprano. En definitiva, a lo largo de todo este proceso nos vamos a encontrar con que el informático interviene en distintos momentos e interviene con distintas responsabilidades. Y entonces, así como teníamos los roles al principio, aparecen ahora dentro de lo que es PURI las responsabilidades del profesional de la informática. Hay un responsable de identificación, que es el responsable de buscar, reconocer y documentar la potencial evidencia digital, el que está en el terreno, la recolección, que tiene que ver con un profesional autorizado, entrenado y calificado para recuperar, para recolectar secuestrar los objetos pasibles de tener evidencia digital y puede tener o puede necesitar el auxilio de un especialista en adquisición, porque el que va a adquirir después es el que sabe dónde puede estar, entonces puede auxiliarlo. Ese especialista en adquisición está autorizado a eso, está en
entrenado y está calificado para actuar primero en la escena del incidente, realizando la recolección y la adquisición. Y luego el especialista en evidencia digital propiamente dicha, el que cuando ya pasó todo este proceso está dentro del laboratorio y tiene que recuperar las que él considera son las evidencias digitales conforme lo pedido por la justicia. Puede actuar como especialista en adquisición también, tiene conocimientos específicos y habilidades que le permiten desarrollar las actividades técnicas de extracción, de análisis y de presentación de la evidencia digital. Con estos niveles de responsabilidad o de actuación, cerramos el ciclo y el proceso de PURI, de recuperación de la evidencia digital en el proceso judicial, que era la invitación a compartir. En síntesis, la obtención de la evidencia digital en el proceso judicial tiene una demanda que crece más que linealmente en este mundo digital y va a seguir creciendo más que linealmente. Esto supone principios y códigos que respetar más allá de las cuestiones técnicas. No alcanza con ser un experto informático, no alcanza con ser el mejor hacker para hacer una buena pericia. Hay un contexto que hay que entender, que hay que respetar, que hay que valorar. Requiere de métodos. Esto no es una cuestión aleatoria, azarosa. No es una cuestión de voy por donde más me conviene o donde tengo ganas esta mañana. Requiere de métodos o modelos y de herramientas ad hoc para cada tarea y herramientas pertinentes para esas tareas. Entonces, PURI lo que nos propone es todas estas tareas que veíamos hoy, pero también nos propone cuáles son las técnicas más adecuadas y cuáles son las herramientas que hay en el mercado, tanto de código abierto como privativas, para cada una de esas actividades. Y obviamente demanda la intervención de profesionales especialistas en permanente actualización. Acá el profesional de la informática que se duerme una siesta de un año quedó fuera del mundo. ¿Por qué? Porque la evolución del registro de la información es cada vez más rápida, es vertiginosa, aparecen nuevas técnicas, nuevos algoritmos, nuevas herramientas, nuevos sistemas operativos y hay que estar permanentemente en eso. Entonces es una tarea compleja desde el punto de vista de la actualización. La formación y actualización permanente en esto es fundamental. Respecto a la bibliografía, este es el libro al que me referí. Todos los libros y guías de nuestro Infolab están a disposición y la pueden descargar en forma gratuita del sitio web. Este es el libro de rastro digital del delito. En particular, en el capítulo 6 está la guía a la que me referí con todos los anexos y todo, así que también pueden consultar la guía en este libro. Y estas son las otras dos guías, la de el empleo de la informática forense en el proceso penal y la guía técnica para el diseño, implementación y gestión de laboratorios de informática forense. Esto significa, si tienen que armar un laboratorio forense, miren la guía, vean qué es lo que tienen que tener. La guía va mucho más allá de las cuestiones técnicas o de infraestructura tecnológica, va inclusive hasta los recursos humanos, los perfiles de esos recursos humanos. Trabajaron psicólogas en ese tema para que haya determinado perfil en determinada tarea y en cada rol, y ese tipo de cosas son fundamentales, la infraestructura edilicia para garantizar la no contaminación de la prueba y ese tipo de cosas, ¿no? En síntesis, como les decía, en nuestro laboratorio hacemos ingeniería porque creamos con pasión, compromiso e ingenio para mejorar la calidad de vida de las personas, y hacemos Argentina porque investigamos y desarrollamos tecnología nacional para un país justo y soberano. Eso es lo que nos mueve, eso es lo que hacemos en nuestro laboratorio. Somos 60 y pico personas de 14 profesiones diferentes que en forma interdisciplinaria abordan cada uno de estos temas. Acá tienen mis datos de contacto y para los interesados en la problemática de la informática forense les dejo esta invitación a la 6ª Conferencia Nacional de Informática Forense que se hace en Mar del Plata en forma híbrida, tanto presencial como virtual, a fines del mes de septiembre. Muchas gracias. Le damos un fuerte aplauso.